Has intentado repetir afirmaciones positivas cientos de veces al día, esperando convencer al universo de que te dé lo que quieres. ¿Has creado un mapa de sueños lleno de imágenes de riqueza solo para mirarlo cada día con una sensación de desesperada nostalgia? ¿Y te has preguntado por qué, a pesar de todos esos esfuerzos, tu realidad económica, tus deudas, tu cuenta bancaria permanecen obstinadamente igual? Esta es la frustración que define la vida de muchos, especialmente en un mundo donde la estabilidad parece un lujo inalcanzable. La respuesta es simple, pero tan profunda que sacudirá los cimientos de lo que crees saber sobre la manifestación. Estabas usando la herramienta equivocada. Estabas intentando pintar una obra maestra usando la lógica, cuando el universo solo entiende la emoción. Estabas hablando con la cabeza, cuando el único lenguaje que el poder creativo escucha es el del corazón. Estabas suplicando al efecto, en lugar de comandar la causa. Neville Goddard, en su libro fundamental, condensó esta verdad en 3 palabras inmortales. El sentimiento es el secreto. No el pensamiento, no la esperanza, no el deseo, sino el sentimiento. El sentimiento es la verdadera oración. Es la frecuencia exacta que sintoniza tu realidad. Es la moneda del reino invisible. Es el único poder que tienes para crear soberanía financiera en medio del caos externo. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Y cuál es esta frecuencia exacta para manifestar riqueza, estabilidad y seguridad? No es un sonido místico o una vibración esotérica. La frecuencia exacta es un estado del ser. Es el sentimiento tranquilo, sereno y natural de ser ya la persona que desea ser. No es la emoción excitada de recibir el dinero, que es efímera, sino el sentimiento estable de ya poseerlo. Es la diferencia entre la emoción de un invitado y la calma maestría del dueño de casa. La mayoría de nosotros vivimos al revés. Miramos nuestra cuenta bancaria, las noticias económicas, la inflación, la sombra, el efecto, y eso nos hace sentir pobres, ansiosos, asustados. Este sentimiento de escasez, de falta, de no llego a fin de mes, es una oración poderosa. Es una frecuencia clara y constante que enviamos a nuestro subconsciente. Y el subconsciente, que es impersonal y obediente, acepta este sentimiento como una orden y proyecta fielmente más circunstancias, más deudas, más gastos imprevistos que nos harán sentir aún más pobres y ansiosos. Somos maestros en manifestar lo que no queremos, porque somos maestros en sentir lo que no queremos. El secreto, entonces, no es cambiar los pensamientos superficiales, sino cambiar el sentimiento a pesar de la evidencia de los sentidos. Neville nos enseña que el subconsciente es el terreno fértil. Nuestros sentimientos son las semillas. Puedes pasar todo el día arrojando semillas de riqueza, pensamientos, al suelo, pero si no las riegas con el sentimiento de la convicción, permanecerán inertes, secas, incapaces de germinar. El pensamiento es el plano, el sentimiento es la energía que construye. Piénsalo de esta manera.
Tu deseo de seguridad financiera es un pensamiento. Es frío, abstracto. Ahora pregúntate, ¿cómo me sentiría si ya fuera increíblemente seguro y libre financieramente? ¿Si todas mis deudas estuvieran pagadas? La respuesta podría ser alivio, paz, libertad, gratitud, seguridad, soberanía. Ese sentimiento, esa combinación de emociones, es la frecuencia exacta. Tu único trabajo es aprender a generar y habitar en ese sentimiento, independientemente de lo que ocurra en el mundo externo. La gran revelación de Neville es que el subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia imaginada intensamente y sentida como real. Para tu mente profunda, si puedes sentir la gratitud y el alivio de ser solvente, tú eres solvente. Y dado que tu mundo exterior es solo el espejo de tu estado de conciencia interior, el mundo debe reorganizarse para reflejar esta nueva verdad. El dinero, la oportunidad, la cancelación de una deuda deben llegar por ley. No estamos hablando de pensamiento positivo. El pensamiento positivo es a menudo un intento desesperado de cubrir un sentimiento negativo. Es decir, soy rico, mientras sientes, estoy endeudado, tengo miedo. Esto solo crea conflicto y frustración. La ley de la asunción de Neville es mucho más profunda. Te pide que dejes de lado el pensamiento y vayas directamente al sentimiento. No tienes que convencer a tu mente lógica, tienes que impresionar a tu subconsciente. Para ilustrar la diferencia, imaginemos a dos hombres. El primero, Tomás, piensa obsesivamente en la riqueza. Lee libros, hace afirmaciones, pero siente constantemente la ansiedad de sus facturas y de la inflación. Su sentimiento dominante es el miedo. El segundo, David, decide aplicar la ley. Ignora sus facturas por 5 minutos al día, y en esos 5 minutos se sumerge completamente en el sentimiento del alivio. Siente la paz de tener todas las cuentas pagadas, la alegría de ser generoso. ¿Quién de los dos está enviando la frecuencia exacta? La respuesta es obvia. Tomás está plantando semillas de miedo mientras grita riqueza. David está plantando semillas de alivio y paz. El universo no responde a las palabras gritadas, sino al sentimiento susurrado desde el corazón. El sentimiento es el verdadero imán. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo puedo sentirme financieramente seguro cuando mis sentidos, mi realidad física, las cartas de cobro, me gritan que estoy en números rojos? Esta es la pregunta que separa a los aficionados de los maestros. Esta es la encrucijada donde la mayoría abandona. La respuesta de Neville es radical. El sentimiento no es algo que encuentras, es algo que creas. No es una reacción, es una acción, es una disciplina, un ritual. No eres un termómetro que refleja la temperatura económica de tu entorno. Eres un termostato que establece tu propia economía interna. ¿Cómo se crea un sentimiento de la nada? A través de la única herramienta que se nos dio para este propósito, nuestra maravillosa imaginación humana. Como dije antes, el subconsciente no distingue entre una experiencia física real y una experiencia imaginada vívidamente. Un actor consumado puede llorar lágrimas reales en el escenario imaginando una tragedia. Su cuerpo reacciona al sentimiento generado por la imaginación.
Tu tarea es convertirte en ese actor. Tu tarea es actuar el papel de la persona solvente y segura hasta que ese papel se convierta en tu realidad. Neville nos dio una técnica específica para esto, conocida como SATS, State Akin to Sleep, es decir, estado semejante al sueño. Este es el momento dorado para impresionar al subconsciente. ¿Por qué? Porque en ese estado crepuscular, entre la vigilia y el sueño, el guardián de tu mente consciente, la lógica, la duda, la razón, el miedo a la factura de mañana, se está durmiendo. La puerta de tu subconsciente está abierta de par en par, vulnerable, lista para recibir instrucciones. El proceso es este. Cada noche, sin falta, mientras estás en la cama en ese estado de agradable somnolencia, trae a tu mente tu deseo de seguridad financiera. Pero no pienses en ello como un deseo, no pienses en el dinero, piensa desde el dinero. Debes construir una escena breve, un acto imaginal que implique que tu deseo ya se ha realizado. Esta es la clave. La escena debe ser posterior al cumplimiento. Debe ser la consecuencia natural de ya tener la estabilidad que buscas. Por ejemplo, si deseas liberarte de las deudas, no imagines recibir un cheque o ganar la lotería. Ese es el evento, e implica todavía recibir desde la falta. Imagina, en cambio, una escena consecuente. Imagina que estás cenando con un ser querido y dices con un suspiro de alivio, ¿no es maravilloso? Ya está todo pagado. Lo logramos. Siente el calor de su mano, escucha su respuesta, siente la paz en tu estómago. Siente cómo se libera la tensión de tus hombros, esa tensión que has cargado por años. Debes hacer esta escena lo más vívida posible. Usa todos tus sentidos imaginales. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿A qué huele la comida? La sensación de la tela de la silla debajo de ti. Cuantos más detalles sensoriales añadas, más real parecerá. Y si la escena es real para tu imaginación, el sentimiento de alivio y gratitud surgirá espontáneamente. Ese sentimiento de paz financiera es la frecuencia exacta. Otra técnica SATS, si una escena te parece demasiado compleja, es la que Neville llamaba la canción de cuna. Elige una frase corta que resuma el sentimiento del deseo cumplido. No, soy rico, porque esto podría crear conflicto con tu mente lógica que ve las deudas. Elige más bien una frase como, ¿no es maravilloso? O simplemente, gracias, gracias, gracias. La frase en sí no tiene poder. Su único propósito es ayudarte a evocar el sentimiento. Repítela suavemente, como una canción de cuna, una y otra vez, no con esfuerzo, sino con relajación. Deja que la frase te arrulle, permitiendo que el sentimiento de gratitud, de maravilla, de alivio, emerja y sature tu conciencia. Y luego, quédate dormido en ese sentimiento. Este es el paso crucial. Debes llevar este sentimiento contigo hacia el sueño. Quedarse dormido en el sentimiento del deseo cumplido es el acto supremo de la creación. Estás fecundando tu subconsciente con la semilla de la nueva realidad. Has dado tus instrucciones para la noche.
Mientras tu cuerpo duerme, tu subconsciente, el poder creativo de Dios, trabaja para orquestar los eventos, las personas y las circunstancias que traerán el nacimiento de esa realidad, la cancelación de esa deuda, esa nueva oportunidad laboral, a tu mundo tridimensional. Para ilustrar esto, te cuento la historia de Ana, una mujer que estaba literalmente ahogada en deudas. Durante meses había usado afirmaciones, había intentado pensar en positivo, pero el sentimiento de pánico la devoraba. Cada vez que abría un sobre, sentía un nudo en el estómago. Era prisionera de su reacción, esclava de la frecuencia del miedo y la escasez. Ana decidió dejar de pensar y empezar a sentir. Decidió ignorar las sombras aterradoras de sus cartas de cobro y dedicar su atención solo a la causa. Cada noche, fielmente, Ana entraba en el SATS. No pensaba en cómo encontraría el dinero para pagar. Se negaba a revivir las discusiones con los acreedores o la angustia de las cifras. En lugar de eso, construyó una escena simple y breve. Su escena era esta. Se imaginaba sentada en su escritorio, con su chequera y un bolígrafo. Pero no estaba pagando sus deudas. Estaba escribiendo un cheque como donativo a una obra de caridad. Sentía la textura suave del cheque, la tinta fluyendo. Y sobre todo, sentía la emoción abrumadora de la gratitud y la generosidad. Sentía la paz y la soberanía de tener tanto que podía donar libremente. Esta era la sensación opuesta a la escasez que la había atormentado. Era la frecuencia de la verdadera abundancia. Las primeras noches fueron difíciles. Su mente racional combatía, llamándola tonta, una mentirosa. Los sentimientos de pánico y la realidad de sus deudas intentaban reafirmarse. Pero ella persistió. Como una actriz disciplinada, regresaba a su escena, una y otra vez, hasta que el sentimiento de paz y generosidad se volvió más real que su ansiedad. Se dormía en ese estado, sintiéndose una filántropa, no una deudora. Después de unas 2 semanas de esta práctica fiel, algo empezó a cambiar. El cambio no fue un milagro externo inmediato. El cambio ocurrió primero en ella. La ansiedad que la atormentaba durante el día comenzó a calmarse. Se sentía más tranquila, más centrada. Ya no era una víctima a merced de los acontecimientos externos. Se estaba convirtiendo en la dueña de su estado interior. Había cambiado su frecuencia. Y cuando la frecuencia interna cambia, la realidad externa debe seguirla. Una tarde recibió una llamada de un pariente lejano con quien no hablaba en años. El pariente le dijo que estaba arreglando viejos papeles familiares y había descubierto un pequeño fondo fiduciario dejado por una tía abuela, del que nadie sabía nada. No era una cifra astronómica, pero era casi exactamente la suma que Ana necesitaba para cubrir sus deudas más urgentes. ¿Coincidencia? Para la mente lógica, sí. Pero para Neville Goddard y para cualquiera que entienda la ley, esta era la consecuencia inevitable. Su subconsciente, impresionado por el sentimiento de paz financiera y generosidad, había movido los hilos invisibles del mundo para traer esa solución.
El subconsciente había creado un puente de incidentes que su mente lógica jamás habría podido concebir. La historia de Ana nos enseña que el sentimiento no es solo el secreto, es la única moneda válida en el reino de la conciencia. Puedes tener todos los pensamientos correctos, pero si no los compras con la divisa del sentimiento, permanecen como ideas estériles. La riqueza no es un estado de tu cuenta bancaria, es un estado de tu corazón. La frecuencia exacta para la riqueza, por lo tanto, no es la excitación. La excitación es el sentimiento de quien no tiene y está a punto de recibir. La frecuencia exacta es la calma certeza, es la paz, es el alivio, es el sentimiento natural de ya tener. Es el sentimiento de un millonario que mira su cuenta. No siente shock o excitación, siente simplemente normalidad. Tu objetivo es hacer que la riqueza y la solvencia sean tu estado natural, normal. Cuando te sumerges en el estado de calma certeza, dejas de desear. El deseo, por su naturaleza, implica ausencia. No puedes desear algo que ya tienes. Al asumir el sentimiento de tener, cancelas el deseo. Le estás diciendo al universo, ya no lo quiero porque ya lo tengo. Y esta asunción, mantenida con fe, es la orden más poderosa que puedes dar. Este es el motivo por el cual las personas que intentan demasiado manifestar a menudo fracasan. Su esfuerzo, su ansiedad, su continuo revisar si está funcionando, son todas afirmaciones ruidosas de su carencia. Están enviando una frecuencia de esfuerzo, no una frecuencia de recepción. La verdadera creación ocurre en un estado de quietud, de confianza, de sabbat mental, como lo llamaba Neville, el descanso en la certeza de que ya está hecho. Pero, ¿qué sucede cuando te despiertas por la mañana? Has plantado tu semilla de riqueza en el subconsciente durante el SATS, pero ahora abres los ojos. El mundo del César, el mundo de los hechos, se presenta ante ti. Las facturas siguen sobre la mesa. La notificación del banco sigue mostrando ese número. Este es el momento de la verdadera prueba. Es aquí donde el 99% de las personas fracasan. Permiten que la sombra de la mañana borre la obra maestra creada en la noche. Neville enseñaba que la práctica no termina al despertar. Debe continuar con lo que podríamos llamar una dieta mental. Así como controlas la comida que ingieres para nutrir el cuerpo, debes controlar rigurosamente tus estados de ánimo para nutrir tu nueva realidad. Tu único trabajo durante el día no es hacer cosas para conseguir el dinero, sino no caerte del sentimiento que has cultivado. Debes mantener la frecuencia. ¿Qué significa no caerte? Significa que cuando ves la factura sobre la mesa, debes, con disciplina espiritual, rehusarte a volver al viejo sentimiento de ansiedad. Este es el acto más difícil y más poderoso de todos. Es el momento en que debes elegir: ¿creeré a mis sentidos o creeré a mi imaginación? ¿Adoraré a la sombra o adoraré a la causa? Tu futura solvencia depende de esta elección, repetida docenas de veces al día. Pero somos humanos.
Es inevitable que caigamos. Sonará el teléfono, un gasto imprevisto te golpeará, y sentirás esa vieja y familiar punzada de pánico. Aquí está el secreto. El fracaso no está en caer. El fracaso está en permanecer en el suelo. El maestro no es aquel que nunca cae de su estado. El maestro es aquel que se da cuenta más rápido y regresa más rápidamente. Tu habilidad se mide en la velocidad de tu recuperación. ¿Cómo regresas a la frecuencia? Usa las mismas herramientas, pero en formato de bolsillo. No puedes hacer un SATS completo en la oficina, pero puedes cerrar los ojos por 10 segundos y repetir tu canción de cuna. ¿No es maravilloso? Puedes tomar una respiración profunda y sentir por un solo instante el alivio que sentiste la noche anterior. Esto es suficiente. Es un recordatorio para tu subconsciente, un reinicio de tu vibración. Tomemos otro ejemplo. Marco, un pequeño empresario. No estaba ahogado en deudas como Ana, pero estaba estancado. Ganaba lo suficiente, pero nunca lograba superar ese nivel. Estaba atascado en la frecuencia del justo lo suficiente. Su sentimiento dominante era el de la supervivencia, no el de la abundancia o la soberanía. Deseaba la expansión, pero se sentía pequeño. Su escena SATS no era de alivio, sino de poder. Se imaginaba firmando un contrato enorme, sintiendo el orgullo profesional y la excitación controlada de un líder en su sector. Durante el día, un cliente importante canceló un pedido. El viejo Marco habría entrado en pánico, confirmando su estado de supervivencia. Pero el nuevo Marco, practicando la dieta mental, sintió la decepción y luego se detuvo. Cerró la puerta. Por 5 minutos no intentó resolver el problema. Volvió a entrar en el sentimiento de ser ese líder. Se dijo: esto es irrelevante. Estoy en expansión. Algo mejor está llegando. Días después, un competidor mucho más grande lo contactó para un proyecto 3 veces mayor. Su persistencia en el sentimiento de expansión había rechazado una pequeña oportunidad para dar cabida a una magnífica. Tu tarea es descubrir qué sentimiento probarías después de recibir lo que deseas: alivio, soberanía, expansión, y aprender a vivir en él. Deja de perseguir la riqueza en el mundo de las sombras. Empieza desde esta noche a cultivar el sentimiento de la riqueza. Que sea paz, alivio, seguridad o libertad, encuéntralo, siéntelo y duérmete en él. Hazlo tan natural que parezca más real que tus dificultades actuales. Para sellar este compromiso, para anclar esta nueva conciencia en tu subconsciente y declararla al universo, te pido un último, potente acto. Usa la sección de comentarios, no para hacer una pregunta, sino para hacer un decreto. Escribe, con toda la intención de tu corazón: yo elijo mi sentimiento. En el momento en que lo escribas, sabe que estás reclamando tu soberanía. Estás tomando el control del termostato. No atraes lo que quieres, atraes inevitablemente lo que sientes que eres. Elige tu sentimiento y elegirás tu destino.